Imagina vivir en uno de los lugares más áridos del planeta y de alguna manera terminar teniendo más agua de la que realmente necesitas. Suena imposible, ¿verdad? Como un espejismo en medio del desierto. Pero eso es precisamente lo que Israel ha conseguido. Contra todo pronóstico, pasó de ser una tierra donde la escasez de agua era una amenaza constante, a convertirse en una nación que produce un 20% más de agua de la que consume. Y no solo eso, hoy exporta su tecnología, su experiencia e incluso el agua misma a países vecinos. Esto no es solo impresionante, es un cambio que está transformando el mundo. Porque si no lo habías notado, la falta de agua no es solo un problema del desierto, sino el gran desafío del siglo XXI. Las poblaciones crecen sin parar, el cambio climático altera los patrones de lluvia, los ríos se agotan y regiones enteras están quedando peligrosamente sin agua dulce. Mientras muchas naciones aún intentan descubrir cómo enfrentar esta crisis, Israel ha construido silenciosamente uno de los sistemas de gestión hídrica más avanzados del planeta. Hoy conoceremos esta historia fascinante. Cómo Israel lo logró, dónde comenzó este milagro del agua, las enormes hazañas de ingeniería que lo hicieron posible, las tecnologías revolucionarias que cambiaron el juego, e incluso cómo el país está usando agua de mar para rellenar un lago de agua dulce, algo que jamás se había hecho en la historia de la humanidad. Y si eso te parece una locura, espera a escuchar los detalles. Muy bien, comencemos desde el principio. Cuando Israel se estableció en 1948, enfrentó un problema gigantesco: el agua. La tierra era hermosa, pero seca. El norte recibía algo de lluvia, y lo más importante, contaba con el mar de Galilea, el único lago de agua dulce del país. Pero el sur era completamente árido, sin una sola gota de lluvia. A medida que llegaban oleadas de inmigrantes, la demanda de agua se disparaba. La agricultura, las ciudades y la industria necesitaban más y más. Y simplemente no había suficiente para todos. Para la década de 1950, la situación había llegado a un punto crítico. Fue entonces cuando surgieron los visionarios. De hecho, la primera idea de un proyecto así se remonta a 1937, cuando un ingeniero británico llamado Walter Clay Loudermilk propuso desviar agua del río Jordán hacia el desierto del Negev. Las guerras y los conflictos políticos detuvieron el plan, pero la semilla ya había sido plantada. Años más tarde, cuando Israel nació como nación independiente, esa antigua idea se convirtió en la base de un megaproyecto, el Transportador Nacional de Agua. Y hay que hacer una pausa aquí porque no se trataba de un simple conducto. Era una obra colosal de ingeniería. Más de 130 kilómetros de túneles, canales, tuberías, embalses y enormes estaciones de bombeo. Imagina extraer agua del mar de Galilea, elevarla más de 200 metros sobre el nivel del mar mediante bombas gigantescas, conducirla a través de un túnel de 17 kilómetros, el más largo del mundo en su época, y transportarla hasta el corazón del desierto. Eso fue exactamente lo que construyeron. El proyecto se completó en 1964 y cambió el país para siempre. Piénsalo bien. Antes de este sistema, amplias regiones de Israel eran prácticamente inhabitables. Después de su inauguración florecieron ciudades y campos donde antes no había nada. Fue una apuesta monumental, capaz de llevar a la quiebra a una nación tan joven. Costó lo que hoy equivaldría a más de $1.000 millones, pero en lugar de hundirlos, los colocó en el camino hacia la seguridad hídrica. Al principio, el 80% de esa agua se destinaba a la agricultura y solo el 20% al consumo humano, lo cual era lógico. Alimentar a la población era la prioridad número uno. Pero con el paso de las décadas y el crecimiento de las ciudades, cada vez más agua comenzó a fluir hacia los hogares en lugar de los cultivos. Para la década de 1990, la mitad del agua potable de Israel provenía de este sistema. Y no solo beneficiaba a los israelíes. En 1994, como parte del acuerdo de paz con Jordania, Israel accedió a suministrar agua del mar de Galilea a su vecino. Al principio, fueron 25 millones de metros cúbicos anuales, y luego la cifra se duplicó hasta alcanzar los 50 millones. Piénsalo bien. Israel, un país que antes ni siquiera podía abastecerse a sí mismo, se había convertido en un proveedor regional de agua. Pero entonces, la naturaleza contraatacó. Hacia el año 2017, tras 5 años consecutivos de sequía, el mar de Galilea alcanzó niveles históricamente bajos. El lago se estaba reduciendo a un ritmo alarmante. La crisis había regresado. Y una vez más, Israel se vio obligado a innovar. Pero esta vez, lo haría de una manera que transformaría para siempre la gestión del agua a nivel mundial. Aquí es donde entra en escena la desalinización. Ahora bien, desalinizar el agua, convertir agua salada en agua potable, no es una idea nueva.
La humanidad lleva siglos intentándolo. El problema era que hasta hace poco, el proceso resultaba demasiado costoso e ineficiente. Los científicos e ingenieros israelíes ya habían experimentado con esta tecnología desde la década de 1960, pero el gran avance llegó a comienzos de los años 2000, cuando entró en funcionamiento la planta desalinizadora de Ashkelon, una de las más grandes del mundo en aquel momento. Usando tecnología avanzada de ósmosis inversa, logró extraer la sal del agua marina y bombear agua dulce a una escala industrial. A partir de entonces, Israel redobló sus esfuerzos. A lo largo de la costa mediterránea surgieron más plantas, y hoy estas instalaciones producen alrededor de 600 millones de metros cúbicos de agua dulce cada año. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al 80% del agua potable de uso doméstico de todo el país. 80%. Para una nación desértica eso es como haber encontrado un grifo en pleno océano. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente sorprendente. En 2022, Israel hizo algo que ningún otro país había intentado antes. Comenzó a bombear agua desalinizada de nuevo al mar de Galilea para mantenerlo con vida durante los años secos. Piénsalo por un momento. Están rellenando un lago natural de agua dulce, con agua dulce artificial creada a partir del mar. Y lo más impresionante es que funciona. Construyeron una tubería subterránea de 13 kilómetros que conecta el lago con varias plantas desalinizadoras, y ya existen planes para ampliarla aún más. Por primera vez en la historia, la desalinización no solo servía para satisfacer las necesidades humanas inmediatas, sino también para estabilizar un ecosistema completo. Y eso no es todo. La desalinización es solo una de las cartas bajo la manga de Israel. El país ha convertido el reciclaje de aguas residuales en una verdadera obra maestra. Más del 90% de las aguas residuales son tratadas y reutilizadas, principalmente en la agricultura. La estrella de este sistema es la planta de Shavdan, cerca de Tel Aviv, que trata las aguas residuales y luego bombea el agua reciclada hacia el sur para regar cultivos en pleno desierto. Piénsalo otra vez, entra agua sucia y salen naranjas, pepinos y vida. Es simplemente brillante. Y luego está otra joya de la innovación israelí, el riego por goteo, una tecnología que revolucionó la agricultura en todo el planeta. En lugar de rociar agua sobre los campos, donde gran parte se pierde por evaporación, el riego por goteo lleva cada gota directamente a las raíces de la planta. Es tan eficiente que los cultivos pueden absorber hasta el 95% del agua suministrada, lo que permite producir más alimentos con mucha menos agua. Hoy en día, este sistema se utiliza en casi todo el mundo, pero su origen está allí, en Israel. Así que, tomémonos un momento para alejarnos y mirar el panorama completo. Tenemos ante nosotros un país que nació en el desierto, enfrentando una crisis hídrica que amenazaba su propia existencia. Sin embargo, logró lo impensable. Construyó una autopista nacional de agua, fue pionero en la desalinización moderna, inventó el riego por goteo, dominó el reciclaje de aguas residuales y ahora exporta su tecnología hídrica al mundo entero. Empresas como IDE Technologies y Netafim están ayudando a naciones desde India hasta Estados Unidos a resolver sus propios desafíos con el agua. Es una historia que, más que real, parece sacada del futuro. Pero aquí está el detalle. Los desafíos no han terminado. El cambio climático sigue avanzando, haciendo que Medio Oriente sea cada vez más cálido y seco. Las tensiones políticas en torno a los ríos y lagos compartidos continúan siendo un tema delicado y complejo. Y aunque la desalinización es una solución casi milagrosa, también implica nuevos retos, como el alto consumo energético y la difícil gestión de la salmuera sobrante. Aún así, si algo demuestra esta historia, es que Israel ha convertido la innovación en el agua en parte esencial de su identidad nacional. No se conforman con decir, problema resuelto. Siguen adelante experimentando y perfeccionando. Hoy investigan la desalinización alimentada por energía solar y tecnologías de generación de agua atmosférica capaces de extraer humedad directamente del aire. Sí, literalmente, crear agua del cielo. Y quizás esa sea la lección más poderosa, porque la escasez de agua no va a desaparecer. De hecho, se está expandiendo. Desde California hasta India y grandes regiones de África, el mundo enfrenta la misma crisis que Israel enfrentó hace décadas. Cada país tiene sus propias circunstancias, pero el modelo israelí, esa mezcla de infraestructura, tecnología e innovación constante, podría ser la hoja de ruta más cercana a la supervivencia global. Así que la próxima vez que alguien diga que es imposible resolver la escasez de agua, muéstrale el ejemplo de Israel. Un país que transforma el agua del mar en agua del grifo, las aguas residuales en cultivos, y un desierto árido en una nación funcional y próspera.
Y luego pregúntale, si ellos pudieron hacerlo, ¿qué nos detiene al resto de nosotros? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el modelo de Israel podría aplicarse en todo el mundo? ¿O la política, la geografía y el dinero son barreras demasiado grandes? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantará conocer cuál es tu punto de vista. Y más allá de la ciencia, la tecnología o la ingeniería, hay algo que no puede ignorarse. Israel no solo ha desafiado la sequía, ha florecido en medio del desierto. La Biblia ya lo había anunciado. Dios dijo en Ezequiel 36:34, la tierra desolada será labrada, en lugar de haber estado desierta, a los ojos de todos los que pasaban. Hoy esa profecía se cumple ante nuestros ojos. Un pueblo que nació rodeado de arena y escasez, ahora hace brotar agua del mar, vida del polvo, y esperanza donde antes no había nada. Porque cuando Dios bendice una tierra, ni el desierto puede detenerla. Israel es prueba viviente de que las promesas de Dios no fallan, y que aquello que Él declara, se cumple, sin importar los obstáculos. Y quizá, esa sea la enseñanza más profunda de toda esta historia, que incluso en los tiempos de mayor sequía espiritual o material, Dios puede hacer fluir ríos en medio del desierto. Si este mensaje te inspiró, te invito a suscribirte al canal de Secretos Bíblicos, activar la campanita y compartir este video con otros. Así, juntos podremos seguir descubriendo las maravillas de Dios ocultas en la historia, la ciencia y las profecías.